David, Joaquín y Diego nuevamente, muy buenos días. Vamos a empezar con las claves y con las claves vamos haciendo el repaso, ya. Mientras les dejo ir buscando algún material de resumen para ti, en un instante. A ver. En el 14 del Mio Cid se representan distintos estratos sociales. Ruy Díaz de Vivar pertenece al nivel de los caballeros. ¿Cuál es el contexto de la Edad Media? Para que digamos un repaso. El feudalismo, jerarquizaciones de las clases sociales, desde las monarquías y, por supuesto, el cristianismo como principal institución. Ahora, esta institución es un tanto relevante para tener en cuenta mmm, la forma como se ha de desenvolver en los personajes en las obras de la Edad Media. Por ejemplo, el concepto de vasallaje es necesario comprenderlo, no sé si hay eco, es necesario comprenderlo para justamente ver por qué es cierta sumisión por parte del caballero hacia la figura del rey. En este caso Alfonso VI. Recordar también que el Cid tenía otro rey y que es adjudicado después hacia la figura de Alfonso VI. Es por eso es normal que no le tenga tanta confianza Alfonso VI hacia el rey. Pero, de todas maneras, eso explica por qué después el Cid, a pesar de tener libertad, de no ya estar bajo la figura del rey, él sigue siendo noble en el sentido virtuoso, moral, no en el sentido social. Él sigue sirviendo, siendo leal, mejor dicho, a la figura del rey, mandándole el quinto tributo, el quinto real, mandándole sus tributos, impuestos, a pesar de que ya no debía de. Bueno, instante. Chicos, te acabo de subir, aparte de las guías, un material de repaso. A ver, ¿me puedes confirmar si lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? Hmm, A ver, un instante nuevamente. Puede haber pasado. Hmm. No lo estoy jalando de acá. Ya mejor lo subo de mí. Vamos a hacer el número 2. Mientras el juglar desarrolla principalmente la épica nacionalista, el trovador crea. A ver, veamos lo que es la evolución del español, ¿ya? No sé si está presente en esa parte del material. Ay, qué tonto. Tenía que ponerle guardando.
Ya está, yo lo estoy poniendo en pantalla. A ver, eh, en el siglo X, a ver, anotando esto, ando tomándole el chat, por favor. En el siglo X se dan lo que son las glosas. Primera manifestaciones del español. Ojo, no literarias, académicas. Son anotaciones a pie de página por parte de los curas. Siglo XI tiene que ser lo que son las jarchas. Las jarchas son coros, estribillos dentro de poemas árabes, arábicos. Siglo XII ya tienes lo que es los juglares, el méster de juglaría. La característica de estos juglares, que van a ser justamente los cantares de gesta, es la siguiente. Literatura anónima, métrica irregular. Me perdonan las tildes, por favor. Métrica irregular, temática nacionalista, la figura del caballero, por lo mismo el honor, la valentía. Pero entre el siglo XII y el siglo XIII aparece una literatura trovadoresca. El trovador más que nada se caracteriza por una temática amorosa, sentimental, intimista. Tiene demás características. Muchos de ellos suelen ser anónimos, aunque ya después, en el siglo XIII, se va a empezar a reconocer a unos cuantos de estos. Ya va a haber una especie de registro. Su métrica va a empezar a ser también ya regular. Es que está más vinculada al otro tipo de literatura o a la evolución del español con la obra del Méster de Clerecía, que para este momento ya hay texto, por lo tanto, si tiene autor, métrica regular, y la temática más que nada está vinculada a la religión, ya que es hecha por curas. Por lo mismo, es una temática moralista y además teocéntrica. Vuelvo a la siguiente pregunta. La número 2 es la A. 3. Marca la alternativa incompatible con la Divina Comedia de Dante Alighieri. Poema épico de carácter alegórico. La obra está narrada en primera persona. Está constituida por un total de 100 cantos. Fue escrita íntegramente en lengua latina. ¿Cuál sería la clave? Creo que es fácil. ¿Cuál sería la clave? Señores, escriben la clave. Ya. Explicamos por qué sería la D. Para San Marcos, exclusivamente para San Marcos, la obra puede considerarse como un poema épico.
Veamos el tema de género literario. De acuerdo a lo que se dice en teoría literaria, claro, sí, pero hay algunos cuantos pormenores, ¿no? Vamos a explicar cada clave. En teoría literaria suelen contarse las epopeyas, que son más que nada vinculadas a la oralidad, al verso y sobre todo a un periodo, que es la Edad Antigua. De ahí la epopeya, el Eliado, lo Odisea, la obra de Virgilio. En cambio, los poemas épicos suelen ya tener de por medio un texto, suelen todavía estar escritos en verso, pero hay una métrica regular. Y están vinculadas a la época del Renacimiento. Pero la obra, la Divina Comedia, está en el periodo pre-renacentista. Por lo tanto, hay ciertas complicaciones a la hora de su clasificación. La mayoría de universidades lo considera simplemente una epopeya religiosa. Esa definición la vas a poder encontrar. San Marcos, además de considerar la epopeya religiosa, también la debes de considerar un poema épico, en este caso, ¿de acuerdo? Eso lo encuentras en el libro de la Pre, por si acaso, aunque no sé si el libro de la Pre sigue estando vigente porque ya pasó mucho tiempo, casi una década desde que lo publicaron. Bueno, perdón. Eh, después, ¿qué pasó, Eric? Después de tener en cuenta también que es una obra de carácter alegórico, ¿no? Por ejemplo, desde los primeros versos, cuando dice, a la mitad de la vida yo me encontraba perdido. No hay problema. Ya. A la mitad de la vida yo me encontraba, perdón, ahí me falta la vida. A la mitad de la vida yo me encontraba perdido en una selva oscura. ¿Por qué es una obra alegórica? Porque a la mitad de la vida hace referencia a que en los salmos la vida de un hombre debe llegar a los 70. ¿De acuerdo? La mitad de 70, pues 35 años. Eso siendo bastante empeñoso, ¿no? O sea, tomándolo con exactitud. No necesariamente tiene que ser, pero es un aproximado. Me encontraba perdido en una selva oscura. La selva oscura hace referencia a lo que genera la perdición para el cristiano, que es lo que genera justamente el pecado, ¿no? Entonces, cada verso en la Divina Comedia lo vas a tomar como si fuese una alegoría, lo cual es así. La obra está narrada en primera persona, obviamente, desde la primera parte lo puedes ver, ¿no? Desde a la mitad de la vida yo me encontraba perdido. Está constituida por un total de 100 cantos, es correcto, y fue escrito íntegramente en lengua latina, no es así. El dialecto que utiliza es el toscano. A ver, para no estar cambiando a cada momento de pestaña, ¿prefieres hacer primero todo el repaso o hacemos primero las claves y después repasas?
Ya. Ay, qué tonto. Ya, entonces seguimos en este formato, ¿ya? Damos las claves, a ver tú qué tan bueno eres, y vamos repasando. Relaciona correctamente el cantar de Miosit. El destierro, boda de las hijas, ofrenda de Corpus. Ah, ya, fácil. El destierro va con el rey expulso así de Castilla. La boda de las hijas del Cid, la toma y defensa de Valencia. La frente de Corpus, las cortes de Toledo. Eso creo que estaba fácil. Uno b. No, solamente hay una. En relación a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los aspectos formales de la Divina Comedia, Dante Alighieri marca la tercia y contiene secuencia correcta. A ver, la obra tiene 100 cantos, es correcto. Es un poema épico que fue escrito en latín en lengua culta, falso. Dante utilizó el verso hexámetro en su escritura. ¿Hexámetro? No. ¿Qué tipo de verso utilizó? Utiliza una estrofa de 3 versos, son tercetos. ¿Qué tipo de estrofa? Perdón, ¿qué tipo de verso? ¿Recuerdas o no? En decasílabo, muy bien. Y el verso en decasílabo, ¿cuántas sílabas métricas posee? Recuerda, 11 sílabas métricas. ¿Te acuerdas la clasificación de las sílabas métricas, no? Los versos de arte menor, de 8 sílabas métricas hacia abajo. Los versos de arte mayor, de 8 para arriba, de 9 para arriba, ¿no? Ahí tienes la división. Hectasílabos, 7. Octosílabos, 8. Nonasílabos, 9. Decasílabos, 10. Endecasílabos, 11, ¿no? Recuerda que los versos de 14 sílabas se les llama alejandrinos. Dante utilizó el verso hexámetro falso. Los versos se agrupan en estrofas en tercetos. Sí. El número 3 simboliza la Santísima Trinidad. Sí. Clave, amor. No es obra de Shakespeare. O bueno, fácil, ¿no? Veo. La literatura medieval española abarca desde la invasión de los árabes. ¿Qué? No, ese contexto, no creo. Beso. Porque no dice no la historia, sino la literatura medieval española. Abarca desde los primeros cantares de gesta son considerados ya como el cantar. No solamente el cantar de Mio Cita. Antes del Mio Cita está el cantar de Rodrigo, el cantar de Roncesvalles, algunos menores también. Hasta las coplas a la muerte de su padre, que es considerado como parte de la literatura pre-renacentista en España. Los coplas a la muerte de su padre, los meses de reclurecía, y aparece también la figura de Fernando de Rojas, con la obra La tragicomedia de Calixto y Melibea, también conocida como La Celestina. Beso.
Con respecto al argumento de la tragedia de Romeo y Julieta, William Shakespeare marca la alternativa y contiene afirmación correcta. Al ver a su amado, Julieta ingiere un poderoso veneno. Al verlo, al verlo muerto. Ah, puede ser. Julieta, después de despertarse y ver que ambos jóvenes habían peleado y Romeo había asesinado al conde Paris. Después toma el veneno, pero Julieta no llega a beber el veneno. Ah, verdad. Julieta no llega a beber, porque ya todo el veneno lo había tomado Romeo. Romeo Capuleto. ¿Se llama Romeo Capuleto? Romeo Montesco. Julieta es la Capuleto. Conoce a Julieta Montesco durante una fiesta. Al conocer la farsa de la muerte de Julieta, Romeo se suicida. No. Porque es que Romeo no llega a conocer la farsa. O sea, Romeo no llega a saber que es una farsa. En todo caso, sería la clave, pero hay una anfibología de por medio. Los hechos centrales de esta historia ocurren en Verona. Sí, en Verona. Dedo. Dedo sería. Dedo. Ojo, mira cómo la anfibología te puede confundir. Romeo no sabe que es una farsa. Al conocer la farsa de la muerte de Julieta, no, no es así. En el poema del mío Cid, el que en buena hora ciñó la espada y el que en buena hora nació constituyen epítetos que aluden a Rodrigo Díaz de Vivar. Beso. La estructura del poema del mío Cid, pérdida, restauración del cuál sería la clave. Honra, dedo. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es correcta respecto al argumento de la Divina Comedia? El poeta Virgilio es quien guía a Dante durante todo su recorrido. No, durante todo el recorrido no. Solamente durante el infierno y purgatorio. Él, recuerda, representa la razón, no puede llegar a más. Para llegar al reino de los cielos, tú necesitas lo que representa Beatriz, que es lo que representa el segundo guía, Beatriz. Ah, recuerda que representa Beatriz. La fe, por si acaso. Al final de su vida, Dante se ha extraviado por el mal y los vicios. Al final de su vida, no. En el purgatorio, Dante contempla los pecadores arrepentidos. Dante no puede entrar solo al paraíso por su condición de pagano. Pecador será. Dante no puede entrar solo al paraíso. Depende, tiene que entrar con la fe, pues tiene que entrar con Beatriz.
Y en el purgatorio Dante ve a los hombres cómo están siendo todavía recibiendo su pena, cierto castigo, y es en el paraíso terrenal, antes del cielo, donde ya ve a los pecadores que esperan el día del juicio final, que ya han limpiado sus penas. Dedos sería. En la Divina Comedia, Casio, Bruto se encuentran en el círculo de los que traicionaron a Julio César. ¿Dónde se encuentran ellos? Con los traidores. Tu ex estaría ahí seguramente, siendo mascado por Lucifer. No se le desea el mal a nadie, María Fernanda. Pero si algo malo le pasa a Alex, si un... Mejor no voy a decir. ¿Qué valor no es relevante en el poema Hermio Cid? Bueno, sí, pues se le cae un tráiler, un container encima. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? ¿Qué valor no es relevante en el poema Hermio Cid? No es relevante. Bueno, dedo. Lingüístico sí, porque va a dar paso al español. Histórico sí, porque es un cantar de gesta que a diferencia de la mayoría de cantares, es más realista y tiene elementos históricos. Literario también es la primera obra escrita en su totalidad en español. Y religioso, bueno, un poco, no, pero no es tan relevante. Podrías considerarlo religioso en un sentido menor porque recuerda que hay un clima de guerra santa, ¿no? Hay una lucha contra los moros de por medio, pero no es que él sí pelee por la religión, eso está implícito. Pelea más que nada por su rey, por su señor. 14. En Romeo y Julieta, la idea de que la pasión juvenil traspasa todos los obstáculos sociales se evidencia cuando el jefe de los Capuleto intercede por Romeo, quien le desterra a Mantua. No. Ambas familias consienten el matrimonio de los jóvenes enamorados. No. El odio entre los Montesco y los Capuleto no impide el enamoramiento. Claro. Pero es un enamoramiento bien tonto, bien burdo. Romeo perdona a Teobaldo que haya ocasionado la muerte de Mercucio. No, no lo perdona, al contrario, lo venga, lo mata. 15. Sobre los personajes Romeo y Julieta se relaciona correctamente las letras con el número correspondiente y marca la tercera correcta. Su muerte es la última que se da a conocer. Julieta. ¿Dónde está Julieta? Ah, no, bueno. Espera, pero. En un momento la Haya. Casa Casa de forma secreta de los jóvenes amantes. Fray Lorenzo. Debe ser Lady Capuleto, pero Lady Capuleto es más que nada formal para llamar a la madre. Señora Capuleto se le llama. Y acá lo están llamando Lady,
que somos como señorita, refiriéndose a su hija, pero un poquito forzado en la traducción. Para esa época. Le comunica a Romeo la supuesta muerte de Julieta. Baltasar, el criado de los Montesco. No logra entregar la carta a Romeo y Julieta porque lo confunden con un nombre que tenía de la peste, Fray Juan. Entonces sería A2B, sí, dedo. Ya, vamos a pasar el PPT y hacemos otra cosa. Ya lo ves, ¿no? Sí, ya se ve. Ya, lo que nos importa a nosotros en la literatura medieval española es lo desarrollado por el mestre de Juglaría, los cantares de gesta. El cantar de gesta más realista de los que se tiene conocimiento es justamente el mío Cid. A diferencia de los otros cantares de gesta que son más fantásticos, donde hay elementos como trolls, gnomos, eh, enanos, chances invisibles, dragones, etcétera. O sea, podemos hacer referencia al cantar de los Nibelungos, Beowulf. Son obras muy alucinantes. La fantasía es más preponderante de ese tipo de obras. En cambio, en el mío Cid, esto no se da. En el mío Cid solamente hay uno que otro elemento fantástico. Se suele señalar que el elemento fantástico más relevante en la obra vendrían a ser, bueno, es solamente uno puntualmente, que es el escape del león cuando asusta a los infantes, la gente se burla de ellos cuando ellos empiezan a gritar asustados, y el Cid toma al león de la melena. No necesariamente es algo fantástico, ¿ah? O sea, tú puedes ver hoy en día fácilmente a personas que tienen ese tipo de trato con animales felinos grandes. Entonces, puede ser, no es tan fantástico. El otro elemento fantástico es un elemento religioso, pero que se señala entre los sueños de el protagonista, cuando al finalizar el primer cantar, el arcángel Gabriel desciende a su sueño y lo abraza al Cid en señal de perdón. No es que sea fantástico en sí, porque en lo que está ocurriendo en sus sueños. Y segundo, para esa época la religión pues fundamentaba mucho estos milagros de aquella forma, ¿no? Otro elemento relevante para que sea un cantar de gesta es que además de ser un cantar de gesta más ligado hacia el realismo, es la primera obra compuesta en español en su totalidad. No me acuerdo muy bien cuándo fue que San Marcos preguntó cuál es la primera aparición literaria del español. Y entre las claves no estaba el mío Cid. La respuesta era las jarchas. Porque las jarchas son poemas, son versos, son estribillos, coros dentro de poemas árabes. Entonces, sí, es literatura ya. ¿Por qué no las glosas? Porque las glosas no son literatura. Las glosas son textos de corte académico. Entonces, más o menos se entiende. Pero la definición correcta, bueno, definición no, la caracterización correcta para el mío Cid es primera obra compuesta en su totalidad en español, en lengua romance,
Después, temáticas, el honor. Recuerda que el honor es lo más importante. No lo más importante, pero es una de las virtudes, ¿no? Como por decirte, el arete de aquel momento medieval, ¿no? La lealtad del hombre, el caballero que manifiesta esa fuerza de una manera honrada, honorable. El Cid tiene todos esos elementos. La religión, la honra, la fuerza del caballero. Y también el vasallaje, ¿no? Está supeditado a lo que quiera de él, el rey. En este caso, Alfonso VI, recuerda que, bueno, esto es más que nada un dato histórico, ¿no? Alfonso VI se termina haciendo a cargo de Castilla, porque el rey anterior había tenido todo un conflicto y finalmente quien asume el poder es Alfonso VI. La gente se está acostumbrando a la figura de este rey. Los nuevos nobles habían llegado a esta zona, los nobles de ese mismo linaje y los nobles que como caballeros habían ascendido, ¿no? Entre estos estaba el Cid. El Cid es por eso que se demuestra en la obra, especialmente en la parte cuando el Cid pasa por Burgos, que la gente está más vinculada al Cid que al rey. Es más que nada por ese dato que, si bien está presente en la obra, es un dato histórico. Recuerda también, el Cid cuando pasa, bueno, a ver, hagamos un resumen, ¿no? La obra, ¿quién la transcribe? ¿Te acuerdas o no? Bien, Perabat. A ver, vamos a hacer así, ¿eh? La primera copia de 1307 es de Perabat, ¿ya? Es la primera transcripción. Después se va a señalar, bueno, se pensaba, mejor dicho, que esta obra había sido escrita por Perabat, lo cual no necesariamente era cierto, ¿ya? Déjame un instante, quiero corroborar algo. Ya. Lo que ocurre es que siempre me confundo con Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo. Uno es del Cid y el otro es de Ollantay. Y que van por ahí. Bueno, para el siglo XVIII, el, ¿cómo se llama este señor? Tomás Antonio Sánchez es quien publica la obra, ¿ya? Él señalaba todavía que la obra había sido hecha por Pravat. Pero luego, ya en el siglo XIX y XX, el estudioso, por si acaso, Tomás Antonio Sánchez es quien publica, es quien encuentra la obra en el monasterio. Después quien pasa a estudiar y analizar mejor todo es Menéndez Pidal. ¿Cuál es la propuesta de Menéndez Pidal? Que esta obra tiene dos posibles autores, que son dos juglares. Dichos juglares son un juglar de los distritos de San Esteban de Gormaz y el otro juglar de Medinaceli.
Todo ello va dando forma al mismo Cid. Recuerda que la obra estaba con algunas cuantas páginas perdidas. Se habían arrancado las primeras páginas del primer y el segundo cantar. Entonces, esto se recopila con la obra de La Crónica de 20 Reyes. Mediante la lectura de los diarios de reyes anteriores, de reyes ligados a este periodo, van a justamente recopilar lo que faltaba. Puntualmente es la ofensa de los barbudos, cuando el conde García Ordóñez robaba las parias del rey de Castilla y el Cid, al darse cuenta, le termina jalando esta barba, una señal de respeto y decirle esto no se hace. Sin embargo, cuando el Cid regresa a Castilla, se da cuenta con que García Ordóñez se le ha adelantado y lo ha acusado al Cid precisamente de ser él quien está robando las parias, los tributos, y que se está enriqueciendo ilícitamente. Todo esto se recopila con la Crónica de 20 Reyes y el Cid ya recibe el destierro. Como una persona honorable, el Cid no se defiende, simplemente asume su castigo y se retira. Cuando a ti te acusan de algo, tú tienes que defenderte o simplemente demostrar que tu honor hable por sí mismo. Hoy en día lo vemos de quizá de otra manera, ¿no? Es como por decirte, te lo digo de la manera más coloquial. Si alguien te acusa de algo, tú vas a tratar de defenderte, vas a acusar a otros incluso. Si tu peor es nada te dice, muéstrame tu celular, tú vas a hacer todo un drama y vas a mostrar el celular. Entonces, bajo esos parámetros morales hoy en día no hay tanto el concepto de honor, pero para esa época simplemente acatar las órdenes y que tu honor sea el que hable. No te hace falta demostrar nada si es que tú en verdad eres una persona honorable. Y él sí se retira. Le dan 9 días, se va por Castilla, deja a su esposa, a sus hijas, asegura, engaña a los judíos, Raquel y Vidas, y emprende sí, con cierto dinero, emprende justamente la, la empresa para reconquistar algunos cuantos pueblos para el rey, para la causa cristiana. Entre esos pueblos tienes Alcócer y Barcelona, puntualmente Barcelona. En Barcelona se encontraba justamente el conde Ramón Berenguer. Y en esta parte, Perdón, un instante. Acá está este señor. Me estoy confundiendo un instante. A ver. Es Menéndez Pidala. Ramón Menéndez Pidala es. Hay un error.
Te pongo la cita si quieres. Hay un error ahí. Por si acaso hay que corregir esa parte. Bueno. Ujú. No, perdí. La primera espada famosa del Cid se le quita a Ramón Berenguer. Y la primera espada famosa, recuerda que se llama La Colada. Ya en el segundo cantar, el Cid, tras 3 años de bordear Valencia, se termina haciendo con la ciudad. El rey de esta zona era el rey Yusuf, ¿ya? El rey de Valencia. Él sí pide a sus esposas, a su esposa, perdón, y a sus hijas. El rey le va a dar el perdón y se encuentran a orillas del río Tajo, cerca de Valencia. Allí se da el perdón, la recuperación del honor, y el rey le propone precisamente volver a unir, bueno, volver a no, unir parentescos y así estar más juntos. Es cuando se propone las bodas de las hijas. El cine está a gusto, pero la acepta. Tras las celebraciones, ya en el tercer cantar aparece la escena del león. Llega, después de la burla de los infantes, llega el rey de Marruecos. El rey de Marruecos tendría que ser el rey Búcar. A este rey es quien el Cid la derrota y se hace con su segunda espada famosa. La segunda espada famosa es la Tizona. Tras las constantes humillaciones a los infantes, ambos piden retirarse con sus esposas. El Cid le da su dote y le da sus espadas. Atrás de ellos manda un grupo de soldados liderados por su primo Pedro Bermúdez. Y entonces el Cid, perdón, los infantes piden estar un momento a solas, se las llevan al Robledal, y en el Robledal, pues, ultrajan a las hijas del Cid. Las rescata su primo, y el Cid, molesto, le reclama al rey. Se levantan las Cortes de Toledo. Tras el juicio, donde se exige devolver toda la dote al Cid, el, el juicio va a terminar con un juicio por combate, donde en un principio se emocionaban los infantes que van a pelear contra el Cid, pero el Cid no pelea. El Cid toma dos vasallos que son, en realidad son tres, pero son precisamente dos los que toman, porque después los infantes ya eran defendidos por uno más. Y estos vasallos eran el mismo Pedro Bermúdez y Álvar Fáñez de Minaya. Pelean contra los infantes y se les derrota fácilmente para que el Cid vuelva a recuperar sus espadas, la colada y la tizona. La historia concluye cuando el Cid le recibe las cartas, llegan los mensajeros de Navarra y Aragón y los príncipes de estos reinos piden casarse con las hijas del Cid. Ojo, no es que en la historia se esté contando el matrimonio, el nuevo matrimonio de las hijas. No es específicamente eso, sino que se señala que las hijas del Cid se van a casar e incluso se llega a contar que el Cid morirá, claro, unido en parentesco con los reyes de España y morirá por causas naturales en su lecho, ¿de acuerdo? Ahí el resumen del mío. Pasando de lo que es ya la literatura medieval italiana para el siglo XIV, se empieza a desarrollar una mentalidad donde la religión ya no es lo único relevante.
Bajo la influencia de los sabios griegos, bajo la influencia de ese progreso que va a generar la burguesía para generar una estabilidad económica en Florencia puntualmente, es donde se va a dar todo un clima para que así se vaya culturizando y dejando de lado el teocentrismo y se pasa a utilizar la razón. El pensamiento medieval poco a poco se va dejando de lado, pero todavía es relevante por si acaso. Es como por decir, a esa mentalidad teocéntrica se le agrega la lectura de los griegos, de Platón y Aristóteles, y en base a estas lecturas se pasa a inspirar de otra perspectiva, desde otra perspectiva. En el caso de la mujer, esto se hace más referente. La mujer antes, en el siglo XI, XII especialmente, con toda la cacería de brujas, las mujeres eran pues prácticamente consideradas sinónimo de pecado. Pero con la influencia del sentir platónico, que ya lo tenías en Santo Tomás de Aquino, en San Anselmo, vas a encontrar otra visión. Y ahora la mujer es un referente para lograr precisamente el acceso al cielo. De hecho, sin la mujer no puedes cumplir un matrimonio, es el sacramento del matrimonio. Entonces, hay otra fijación y aparece lo que es el amor platónico. El amor cortesano que se vivía en el mío sí, donde las mujeres no tenían opción ni voto y simplemente acataban lo que te decía el rey, y el rey o tu padre, un noble, y la mujer simplemente tenía una relación con un noble. Esto normalmente solía generar algunos cuantos encuentros desleales, de infidelidades de por medio, que está también plasmado dentro de lo que es el amor cortesano, el amor entre las nobles y algunos cuantos caballeros, eso solía darse. Pero ya con el amor platónico esta visión cambia, ¿no? Recordar que amor platónico no necesariamente es un amor imposible, sino más bien un amor idealizado. Recuerda lo que se decía en el banquete de Platón, donde en las últimas páginas se encuentra la discusión entre Diotima y Sócrates como personajes, y se habla respecto al amor. En base a las influencias, entonces, de Platón, se concibe una nueva forma del amor, y ese amor ideal, el mundo de las ideas en el caso de Platón, proveniente de otro estrato, de otra forma espiritual, el que da energía, el que te inspira, el que te hace ser mejor, eso es amor platónico, llega precisamente a plasmarlo Dante Alighieri con la fijación a esa mujer que inspira, la musa, la donna Angelicata. Dante, Guido Cavalcanti, Guido Guinicelli son representantes de el dulce estilo nuevo, il dolce estilo nuevo. Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio no son miembros del dolce estilo nuevo. Ellos son pre-renacentistas, parte del humanismo. Todavía no sigue el Renacimiento, ¿de acuerdo? No te vayas a confundir. Dante no es humanista. Dante es miembro del dulce estilo nuevo, ¿ya? ¿Y por qué se le llama dulce estilo nuevo? El dulce estilo nuevo tiene dos elementos importantes, uno en la forma y otro en el fondo. En la forma es relevante por lo siguiente. Utiliza nuevas formas poéticas, estrofas nuevas, como van a ser la lira, el soneto. Si mal no recuerdo, la octava real también, o eso lo hace Petrarca, pero son formas italianas.
Y el plano temático, en lo que es el fondo, el contenido de la obra, lo influencia por el amor platónico, la fijación por la musa. Entonces, el dulce estilo nuevo en sí es una estética, un estilo, una temática diferente a lo que hasta ese momento se había desarrollado. Dante tiene por musa a Beatriz Portinari, ¿no? Y ya sabes todos los pormenores que hay de por medio en esa relación, en los mitos, rumores que había al respecto. Por cierto, si te preguntas, la musa de Petrarca, Laura de Noves, obra de Petrarca por Laura de Noves, cancionero, en el caso de Giovanni Boccaccio, su musa María de Aquino. Su obra de Giovanni Boccaccio es el de Cameron. Por esta obra que le llamas padre, padre del cuento moderno o padre de la narrativa moderna, ¿ya? ¿Por qué el cuento moderno? Recuerda que el de Cameron es un conjunto de 100 historias, de 100 cuentos, ¿ya? Relatados por por siete mujeres y y tres hombres en el bosque, cuando salen de la peste negra en Florencia y van a contar estas historias de corte jocoso, un poco erótico, ¿ya? Mm, y que referencia una especie de transición ya hacia lo que es el Renacimiento. Hablando de Dante, a ver, elementos técnicos de la Divina Comedia. 100 cantos. Dialecto, el toscano. Todo es alegorías. Número cabalístico, el 3. Tres guías, los cuales son Virgilio, que representa la razón, que lo lleva por el que lo lleva por el infierno y el purgatorio. Beatriz, que representa la fe o la esperanza, que lo lleva al cielo. Y el último día, San Bernardo, que lo recibe en el imperio y lo lleva ante la presencia de Dios. Los tres reinos, en ese orden: infierno, purgatorio y cielo, paraíso. Recuerda que el número 100 es el número de la perfección, son 100 cantos, sí, pero la división de los cantos es uno para lo que es el anti-infierno, 33 para lo demás. 33 para el infierno, 33 para el purgatorio, 33 para el cielo. La manera como concibas o cómo se te pregunte respecto al canto introductorio o al anti-infierno, ya depende cómo veas el examen, ¿no? Algunos lo consideran 34 el infierno,
o 33 más uno, que básicamente cualquiera de las dos, ¿ya? Pero ese primer canto introductorio es denominado anteinfierno, ¿ya? Recuerda que primero Dante se encuentra, creo que está acá, en esta imagen, a ver, un instante. Qué estrés. Un instante. Ya, acá mejor. Toma nota, por favor, de estos datos que faltaba colocar. Tipo de verso en decasílabo. Cantidad de versos, 14.233. La estrofa es el toscano. Y por último, el dialecto. Perdón, la estrofa son tercetos y el dialecto es el toscano. Al inicio de la obra se encuentran en una selva perdida, a la mitad de la vida. Dante, se da a entender en Jerusalén, terminaría llegando a una cueva. Esta cueva le permitiría escapar de las tres fieras que había visto en ese momento. Esas tres fieras o tres tentaciones son la loba, que representa la avaricia, la leona, que representa la soberbia, y la pantera, que representa la lujuria. Tras esto, Dante termina sumergiéndose a la oscuridad de la cueva, donde se le aparece una cabeza iluminada. Esa cabeza iluminada viene a ser Virgilio. Virgilio le dice, de mi sueño, de mi largo letargo, una mujer me ha despertado, una voz femenina me ha despertado y me ha pedido que te lleve ante su presencia. Lo llevan en el antiinfierno, donde están las almas que no se atrevieron a hacer ni el bien ni el mal, los indiferentes. Llegan al río Aqueronte, donde está el barquero de las almas, Caronte, y tenía que darle una moneda para poder cruzar. El barquero Caronte no quiere llevar a Dante porque cuando éste pone un pie en la barza, se hunde un poco. Y eso es que Dante está con vida. Le dice, no, no, no puedo llevar. Pero Virgilio le dice, llévalo porque es un mandato de vida. Lo lleva al infierno. El infierno tiene una forma ptolomeica, manera de espiral, y está compuesto por 9 círculos hacia el centro de la Tierra. Dante llega a ver todos los pecados. Allí están, por ejemplo, en el primer círculo,
las almas que tienen el pecado original. Aquellas almas que son buenas personas, pero que no se bautizaron y o llegaron antes de la venida de Cristo. Entonces, finalmente, Dante, imagínate ese crossover ya. Imagínate que están sentados en una mesa Sócrates, Homero, Platón, Aristóteles, Séneca, Horacio. Toda esa gente de la edad antigua de Grecia y de Roma que se encuentran ahí en el limbo, que es el primer círculo. El segundo círculo pasaban tras encontrarse con Minos, uno de los tres jueces del infierno. La cola de Minos daba tantas vueltas, señalando así tu destino. ¿A qué círculo debías de ir? En el segundo círculo estaban los lujuriosos. Aquí encontramos a Eneas con la reina Dido, encontramos a Aquiles con su amigo Patroclo, encontrábamos también a la reina Cleopatra, entre otras personas. Ellos eran castigados por una especie de viento huracanado que los movía sin poder ellos decidir a qué lugar ir, que es una referencia a que los hombres cuando se dejan llevar por las pasiones no tienen control sobre sus cuerpos. Después, en el tercer círculo se encontraban las almas que les gusta comer, los glotones, siendo bañados por una lluvia negra, una lluvia de granizo, y que llegaba incluso a taparles a veces el cuerpo, ahogándose en esta especie de lodo. Y el perro de tres cabezas, Cerbero, para masticar sus restos. En el cuarto círculo tienes ¿cómo se llama? Perdón, el pecado del dinero, ¿no? Las personas que no se atrevieron ni a gastarlo, ahorraban demasiado, eran muy tacaños, o las personas que, al contrario, desperdiciaban todo su dinero. De ahí estaba el otro guardia, Plutón también. Luego estaba la laguna Estigia, este río o laguna que ponía una especie de borde para las murallas del infierno. Aquí estaban las almas que se dejan llevar por el mal humor. Las almas, ¿cómo se llama esto? Que son amargadas, los iracundos o los tristes. ¿Por qué dirás que que están aquí lo mismo? Es básicamente las personas que tienen un mal estado de ánimo, ¿no? O sea, a esas personas que se amargan por todo y o también a esas personas que están todo el día apáticas. Tú tienes una amiga que es así seguramente, ¿no? Que ay, no tengo ganas de hacer nada, estoy triste, estoy deprimido, estoy deprimida. Es algo bastante común. Después de las murallas de Dite, donde descienden arcángeles para darle el paso a Dante y a Virgilio, ingresan y ven a las almas siendo condenadas en sarcófagos borreados de fuego, o también a personas muy inteligentes, sabios, que negaban la existencia de Dios y que eran convertidos en árboles sin dar fruto. Aquí están los herejes. Después viene un río de sangre y de lava, que era el río Flegetonte. Allí eran bañados los violentos contra sí mismos, los violentos contra otros, los suicidas. Después estaban los fraudulentos, que habían 10 tipos de fraudulentos. Estaban entre ellos los mentirosos en sí, pero estaban los estafadores, los hechiceros, estaban los gileros, los flirteadores, estaban los falsos profetas, todo tipo de mentira que puedas, estaban ahí. Y por último, él estaba el noveno círculo con el peor de los pecados, los traidores, con sus cuatro fosas, Judeca, Cadicaína, y en el cosito, que es el centro de la tierra, una laguna congelada.
Ahí se encontraba Lucifer, siendo enclaustrado en esta laguna congelada hasta el pecho. Tenía en su cabeza tres colores. Su cráneo tenía el color amarillo, negro y rojo, mascando los cráneos de los tres más grandes traidores a lo largo de la historia, que han sido Judas, Casio y Brutus. Perdón, no sé si Judas, Casio y Brutus. Después Dante ve a Lucifer, se asusta, Lucifer se empezaba a despertar y Dante se desmaya. Virgilio lo lleva por una cueva que lo hace aparecer hasta el purgatorio, donde están justamente las almas pagando su condena en los siete pecados capitales, donde tenías que ascender finalmente para llegar al paraíso terrenal. En el paraíso terrenal, que es esta parte como techo, se encontraban dos ríos que te limpiaban tus recuerdos y te limpiaban tus pecados. Tras esto, finalmente podías esperar el día del juicio final. Virgilio desciende y lo lleva por los cielos. Los cielos, los nueve cielos, ¿dónde está esta parte? Tienes las almas que fueron fugazmente buenas en la luna, los que tuvieron acciones buenas brillaron sutilmente, Mercurio, las almas amorosas, Venus, las almas que iluminen el camino de los demás con las palabras del Santo Padre, los teólogos, Marte, el planeta rojo, la gente que dio su vida por las causas cristianas, aquellos que fueron perseguidos por los emperadores. Y ya después se hace un poco más abstracto todo, ¿ah? Júpiter tiene ya los justos, en Saturno los espíritus contemplativos, en las estrellas tienes a Jesús, con todas las personas ligadas a Jesús, apóstoles entre ellos, ¿no? Finalmente llegas al Empirio, tras el cielo cristalino, llegas al Empirio. En el Empirio estaba solamente aquellos que pueden conocer a Dios, los santos, y también estaba la Virgen María. Dios tiene la forma de la Santísima Trinidad. De hecho, Dante lo muestra, lo señala. Dice, Dios tiene una forma en tres entes que son primero un Espíritu Santo, nave, después una sombra con una forma humana, es el Hijo, y por último, todo luz, que es precisamente el Dios Padre, ¿no? Eso es la Santísima Trinidad. Dante llega a observar que todo, hasta la tierra misma, gira alrededor de Dios, de la Santísima Trinidad. Los nueve círculos del cielo giran también en torno a Él y todo está concebido, toda la creación está concebida por este Dios, ¿no? Finalmente, Dante, tras ver a su creador, se acaba el sueño, se ofusca y cierra los ojos. Algunos te señalan que se muere, no es que se muera prácticamente, sino que se acaba el viaje simplemente. Si esto es una alegoría, se acaba el sueño, ¿no? Dejemos esto y vamos a ver ahora la literatura del Renacimiento, lo que es Romeo y Julieta. Deme un momento, por favor, que tomar un poquito de agua.
Ya. La Edad Media acaba, empieza la Edad Moderna. Edad Moderna porque hay un cambio radical en la sociedad, en la manera como se piensa. Es una etapa donde se marca por la caída de Constantinopla o también el descubrimiento de América. Puedes considerar los dos. Y el hombre empieza a dejar de lado la religión. Prueba de ello, aparece el protestantismo, aparecen las nuevas religiones, no nuevas religiones en sí, pues, como sectas, que es básicamente una excusa en base a la doctrina de Martín Lutero. Lo toman de manera política los gobiernos de Alemania y de, eh, ¿cómo se llama este gobierno? Inglaterra. Aparece la iglesia anglicana. Ojo con eso, que van a ser las iglesias que van a perdón, los países que van a terminar generando la primera y la segunda revolución industrial. El protestantismo está más vinculado a gente que son comerciantes, que van a ser empresarios, que van a generar dinero. En cambio, para lo que les va a tocar en España, se va a quedar más vinculada a Roma, a la Iglesia Católica, a la Contrarreforma, a la Santa Inquisición, que lo van a traer justamente a América. Bueno, todo este cambio social repercute también en las artes, ¿no? Hay una vuelta grecolatina de toda la cultura de estos sabios y se venía dando ya en el humanismo de Florencia, de Roma, de Venecia. Todos estos cambios poéticos que se había realizado en el dulce estilo nuevo y también con la ideología que proponía el humanismo, se da justamente el Renacimiento. Dejamos de lado el Renacimiento español, lo vamos a ver la próxima semana con el Siglo de Oro, y nos enfocamos en la figura de William Shakespeare, porque también tendríamos que señalar a otros, ¿no? Por ejemplo, el padre del ensayo, Michel Montaigne, su obra justamente Ensayos. Ya sabes lo que es un ensayo tú. Para que recuerdes nada más, es una argumentación lógica, sustentada, fundamentada correctamente, de análisis cultural, intelectual, hasta cierto punto literario, sobre un tema, ¿no? Otros autores en Holanda, Erasmo de Rotterdam, también era humanista, su obra, Elogio a la locura, y un tipo de poesía bastante común para este renacimiento que es los poemas épicos. Retratar, por ejemplo, las guerras cristianas en Oriente. Torcuato Tasso hace esa obra con Jerusalén libertada. Ese es un poema épico. También la fundación de Lisboa por parte de estos lusos, os luciás, ¿no? Los lusos, que justamente la forma como le llamas también a los portugueses. Enfoquémonos ya ahora en la figura de William Shakespeare. Lo dicho, lo más básico, ¿no? William Shakespeare, el Cisne de Avon, no era original. Tomaba influencia de otras obras, las adaptaba. Por ejemplo, la obra de Hamlet está inspirada en qué obra del teatro griego. A ver, recuerdo, para que también participes en la clase. ¿En qué obra está inspirada? ¿Tú lo has visto, ah? No recuerdo. Muy bien, la obra estudiada. Es el asesinato del padre por parte del tío y que se queda con la madre.
y el hijo tiene que cobrar venganza justamente ante un debate, pero en el caso de la Orestiada era pues más ligado a un orden tradicional que dictaban los dioses. En cambio acá, en el caso de Shakespeare, está más vinculada a una idea moral, a una idea, me atrevo a decir hasta ética, respecto al vínculo de un hijo hacia el padre. De ahí el tema de la duda existencial, ¿no? Bueno, se sabe que Shakespeare no era original, pero aún así sus obras tenían un nivel tan alto que se llega a dudar hasta de su existencia, de lo cual no me quiero meter porque hasta el día de hoy hay debates de si existió, no existió, se fue un noble, se fue un actor, ya. Digamos solamente lo que se nos enseña. Al principio de su vida era actor, después se convirtió en dramaturgo. Al principio era poeta, después ya se le dedicó más que nada a al teatro. Obras en poesía, Venus y Adonis, El rapto de Lucrecia y la recopilación de sus poemas en su madurez, sonetos, nada más. Sus obras del siglo XVI están más vinculadas al Renacimiento. Romeo y Julieta, sus comedias, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, ya. Pero sus obras del siglo XVII, 1600 en adelante, están más vinculadas a lo que es el periodo barroco. De hecho, William Shakespeare tendríamos que estudiar en lo que es el barroco inglés. Pero bueno, han hecho así esa clasificación de San Marcos, le dejamos ahí, ¿no? Su obra, por eso que se vincula al Renacimiento, es Romeo y Julieta. Repasemos Romeo y Julieta. A ver, te voy a compartir esta imagen ya, que te va a ayudar también para la próxima semana. Verifica por favor si puedes ver esta imagen. ¿La encuentras en tu Classroom? Ya. Esta imagen la vamos a estar utilizando. Sí, la próxima semana y la que sigue también, porque vamos a ver hasta en realidad. Puede ser que la utilicemos, ¿ya? En grandes rasgos, Renacimiento, culto a la razón, culto a la belleza, admiración por la naturaleza, eso se ve más que nada en la poesía. Acuérdate, las obras en poesía más importantes son las églogas, menor medida también las canciones, los madrigales, equilibrio entre la forma y el fondo. Me olvidaba eso de señalar. Los tópicos latinos. ¿Los tópicos latinos cuáles son? A ver, repasa. Tema para la próxima semana. ¿Cuáles son los tópicos latinos?
¿No te acuerdas los tópicos latinos? Tu repaso debes de saber. A ver, ¿qué significa Beatus Ile? Dichoso aquel que tiene una vida relajada, libre, sin tantas necesidades. ¿Qué significa carpe diem? Aprovechar el momento, más que disfrutarlo, aprovecharlo. Haz lo que tienes que hacer en este momento. Y también el locus amenus, que lo vamos a ver constantemente en Garcilaso, en los poetas del siglo de oro en general, Fray Luis de León también. Locus amenus, lugar ideal que vendría a ser la naturaleza. Se sigue el antropocentrismo del humanismo, la influencia grecolatina. Todas esas características, por favor, tenerlas en cuenta. Esta línea de tiempo te sirve para darte cuenta de algo, ¿no? Siempre un movimiento se va a oponer al movimiento anterior. El Renacimiento es opuesto a la época medieval. El Barroco es opuesto al Renacimiento. El neoclasicismo es opuesto al Barroco. Así, siempre el movimiento actual se opone al movimiento anterior. A su vez, te puedes percatar que los movimientos que están en la parte superior son similares y los movimientos que están en la parte inferior a su vez son símiles, ¿no? Entonces, hay cierta relación, correlación entre estos movimientos literarios si tú lo ves desde una perspectiva a lo largo del tiempo. La figura más importante en este caso es William Shakespeare. William Shakespeare. Cisne de Avon no fue original, sí es importante porque es creador de arquetipos. Arquetipos es un perfil psicológico universal que lo puedes encontrar a pesar del tiempo, a pesar de la época, de la cultura, del estrato social, de la edad, siempre vas a encontrar estas características, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo son todos los jóvenes ¿Cómo son los jóvenes a la hora de enamorarse? ¿Cómo eres tú? Como Romeo y Julieta, así no te gusta aceptarlo, como Romeo y Julieta, ¿no? Desenfrenado, eres muy buena contigo mismo, María Fernanda. ¿Cómo son ustedes a la hora de enamorarse? Impulsivos, ilusionados, fugaces, pero no decir precoces porque eso suena mal. Un poco tontos, y ahora se hacen los santos, ¿no? Ya. André, tú nunca has sentido esa experiencia. Seguramente, André, tú vives fijándote en personajes como lolis, waifus, y no entiendes de lo que hablo, ¿no? Ajá. Sí, él se enfoca en personajes 2D nada más. Ajá. Soy fan de Monogatari. Mentira, tú paras viendo a Ari Gameplays. Y yo sé por las dos razones que paras viendo a Ari Gameplays. No te vengas a engañar. Mentira, mentira. Tú paras viendo eso por Twitch, no te hagas.
Yo lo sé, yo lo sé. Ya, basta, ya. No me gustaban las chicas. ¿Qué cosa? No sé si juzgas, saca, no sé. O sea, en realidad, a ver, chicos, hoy en día, 2021, no creo que haya problemas de que te guste cualquier tipo de cosa ya. Pero, y no se escribe así, André. Eh, normal. André, yo no tengo por qué meterme en eso ni te voy a juzgar. ¿Verdad? Yo te acepto con todos aceptamos como, pero sí me pareció gracioso que, eh, bueno, lo que hayas dicho, como se dice coloquialmente, se presta para otras cosas, pues no, es una anfibología, por favor, hay que aprender a expresarse, ¿ya? Sí, 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 Neil, un momento. Aparte también es, Neil, también comprende, es necesario un momento de relajo en la clase, no toda, son 2 horas correctas que hemos estado teniendo. Y uno también se aburre, se atrofia el cerebro cuando está muy concentrado. Tienes que relajarte un momento. Era necesario a veces. Pero bueno, ya. No, no creo que homofobia. A veces confundimos homofobia con cualquier tipo de burla, ¿no? Hoy, con ese sentido de ser protocolares, políticamente correctos, ya no se puede decir absolutamente nada. Sí, 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 ya. Aparte, tú sabes, ¿no? Entre amigos hacemos cada broma, ¿ves? Yo, incluso cuando estoy con mis amigos, pues, por Discord, nos hacemos más bromas gimiendo, ridiculizando la voz. Tú me puedes ver acá con una voz ronca, varonil, seria. Y si me escuchases con mis amigos, te haría vergüenza. Tú dirías, ese no puede ser mi profesor. Pero bueno, es normal, ¿no? Es normal. Dame tu corazón. No, basta. Ya, para que veas, yo también te comprendo, André, no hay ningún problema. No, menos mal que no está mi imagen y no pueden reconocer mi voz. Bueno, ya, se acabó la broma. Basta, se acabó la broma. Lo sé, María Fernanda, lo sé. Si vieras mi vida personal, uff, peor de verdad. Ojalá nunca me conozca. Ah, ustedes paran subiendo el Discord, ¿verdad? No, mañana también. Ya, 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 basta. Eso ya por Discord. Cisne Devon. No, que me quedan los arquetipos, lenguaje lírico. Ah, eso es muy importante ya. Eh, volviendo al tema, William Shakespeare es reconocido porque eleva el idioma inglés. El idioma inglés no era uno que sea tan, no digamos desarrollado, pero como en esa época Inglaterra no era la principal ciudad, de hecho era pues una especie de patito feo para esa época. No tenía vínculos con otros países europeos, por cuestiones territoriales obviamente, geográficas. El idioma había sido dejado de lado, pero William Shakespeare eleva ese idioma a unas formas que no se habían retratado anteriormente, ¿no? Por eso que William Shakespeare, como poeta, es bueno, pero utilizando ese lenguaje poético en sus obras, lo hace mejor. Tú alguna vez habrás leído, por lo menos pasajes, ¿no? De Romeo y Julieta, y te das cuenta que los diálogos de Julieta, especialmente en esa parte en el balcón, o la forma como acciona Romeo, pues son muy poéticos, ¿no? Tú ya quisieras que tu peor es nada te hable así.
Y tanto para hombres y mujeres, ¿no? Porque hoy en día, eh, antes el cliché era este, ¿no? El gilerito, el gilero Monse. Hoy en día tú lo común es a tu chica le sueltas un piropo y tu chica te responde mal, ¿no? Más seca, a la chica que te gusta, ¿no? Es relativamente normal. Pero esa forma de expresarse lírica hace especial justamente el lenguaje de Shakespeare. Reforma el teatro. El teatro de Shakespeare se vuelve conocido a nivel más que nada técnico. Él introduce nuevas formas, como por ejemplo, bueno, en sí el teatro de globo, ¿no? Es toda una especie de anfiteatro que cambiaba de ambiente hacia el público. No es que se cambiaba normalmente la escena, no. El teatro en sí giraba y así el público podía simplemente estar expectante cómo se movía de lugar en lugar, lo cual se perdió con el paso del tiempo. O sea, se utiliza también como dramas históricos como Octavio III. Y la profundidad humana, por sobre todo la profundidad humana. La historia es bastante cursi. ¿Quién no ha tenido un amor como el de Romeo y Julieta, pues, no? Todos. Bueno, incluso tú con tu waifu has tenido un amor idealizado, ¿no? ¿Quién no se ha metido alguna vez en aprietos por amor? ¿Quién no ha tenido alguna vez ese enfrentamiento que tú dices, no importa que tu padre no me quiera, yo quiero estar ahí, ¿no? ¿Quién alguna vez de alguna manera no se ha sentido incómodo con la familia de su novio, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. En resumen, en Verona, ante la disputa de estas dos familias por sus criados que inician una revuelta, claro, Daniel, es bastante común, ¿no? Especialmente con uno es joven, ¿no? Yo veo a los enamorados de mi hermana y les saludo, hola, ay, qué bien. Ujú. Y no me río de sus bromas, jamás. Jamás me voy a reír de sus bromas. Está loco. Primero que tiene que pagar derecho de piso. Pero bueno, ya. Eh, ante la discusión, el patriarca de los Capuleto decide hacer una fiesta, mandado por el príncipe de Verona, el príncipe Escalus, o Escala, dependiendo de la traducción. Y se invitan a todos los presentes nobles en Verona. Se mandó una invitación, estas invitaciones eran llevadas por un analfabeto, un criado analfabeto, que le pide al joven Romeo si le puede leer la lista. Y Romeo entonces se entera de esta fiesta, decide ir con simplemente una vestimenta para que no sea reconocida, ¿no? Y es así que incita a su primo Benvolio y a su mejor amigo Mercucio a ir a la fiesta. Los jóvenes son torpes, ¿no? Y Romeo simplemente se pone un antifaz y piensa que no va a ser reconocido. Tonto. Como te digo, los jóvenes son tontos, ¿no? Ustedes piensan que no, que nadie se da cuenta, pero es bastante obvio. Y al final, Romeo termina siendo descubierto por el patriarca y por el primo de Julieta, Teobaldo. Aún así, el patriarca les permite el acceso. De hecho, le gusta que Romeo esté ahí porque es una discusión ya tonta de tiempo que ni siquiera recuerda el origen de la pelea. Pero Teobaldo no, está como molesto y él se retira. Romeo ve a Julieta, se olvida de su supuesto amor. Recuerda que ustedes los jóvenes son más dramáticos. Un día te gusta una y al día siguiente ya te gusta otra persona. ¿Sí o no? María Fernanda, ¿tú qué dices? A los jóvenes, ¿el amor se le pasa rápido, sí o no? Se les pasa rápido a ustedes.
El que diga que no es un despechado sufrido que todavía no supera a su ex. William Shakespeare tiene una muy buena frase. En esa parte, justamente, el amor de los jóvenes entra por los ojos. Completamente cierto, pues. Al final, Romeo y Julieta. ¿Qué? ¿Qué es esto, por Dios? Pero Pinocho por algo es Pinocho, pues. Ay, ay, ay. Esta gente, por Dios. Así te decían tus primas cuando tenías 5 años. Ay, ay, ay. Sumi, solamente te puedo decir una cosa. Preséntamelas. Digo, tengo que hablar seriamente para que no le inculquen esa clase de cosas a una chica, pues no, a una persona tan joven. No, 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 de ninguna manera. No, 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 no. Eso está mal. No, 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 es para llamar la atención, por si acaso. No vayan a pensar mal. Basta, terminemos el repaso. Al final, Romeo, esa parte es bien absurda, ¿ya? Romeo ni bien la ve, baila con ella ni un instante y ya se la lleva a una habitación. Se la lleva a una sala donde no hay nadie y finalmente Romeo besucó con el hombre, lanza total, le roba un beso a Julieta y Julieta, pues, así como familiar de ciertas personas por acá, dice, ay, pusiste un pecado en mis labios. Déjamelo, te lo quito otra vez y nuevamente empiezan a besar. Por favor. Y ni bien están besando otra vez, viene la nana de Julieta y le dice, Julieta, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes quién es ese hombre? Y mientras se lo están llevando a Julieta, te das cuenta que Julieta ni siquiera sabe el nombre de ese tipo. Ni siquiera ni siquiera, o sea, se está chapando, agarrando con uno ahí, en el oscurito, y ni siquiera sabe su nombre. O sea, terrible, pues. Como diría el gran Focus, terrible, terrible. Y al final, Julieta dice esa frase, no puedo creer que lo que más amo haya nacido de lo que más odio. No, no. Romeo trepa techo, se mete a la casa de Julieta, de los Capuletos, medio pereñita es este hombre, y se va con Julieta al balcón, tiene toda la escena en el balcón, nuevamente trepa techo, la besa, se prometen amor eterno. Por Dios, ¿qué es esto? Me dan vergüenza, me dan náuseas. Al final, Romeo y Julieta terminan casándose por Fray Lorenzo, que se presta para el menjunje, y es así como Romeo termina vinculado a la familia Capuleto. Cambia radicalmente cuando está el enfrentamiento de Mercucio y de Teobaldo, donde muere Mercucio, y Romeo cobra venganza por la muerte de su mejor amigo. El príncipe Escalus termina dando la orden que se destierra a Romeo. Romeo, antes de retirarse, pasa la noche con Julieta. Sí, o sea, rapidito nomás, ¿no? O sea, ya, está. Y finalmente le promete que la va a esperar. Pero por desgracia, Julieta es prometida a otro hombre, al conde Paris, para evitar la boda, que ya está casada.
se hace pasar por muerta, ya sabes cómo termina la historia, ¿no? Romeo finalmente cuando llega, pensando que su mamá está muerta, amada, llega a ver pues que está así en su cripta, siendo vigilado, no vigilado, ¿no? Siendo visto por el conde Paris, pelea con el conde Paris, mata al conde Paris, Romeo, y Romeo ingiere el veneno. Julita se despierta a los pocos minutos, ve a Romeo muerto, intenta suicidarse, pone el veneno, no lo hace, toma la espada de Romeo y se quita la vida. A las 6 de la mañana viene Fray Lorenzo, le explica lo sucedido a las familias y las familias hacen las paces y levantan una estatua en honor al amor de Romeo y Julieta. Y fin, listo. Muy bien, chicos, ya nos estamos viendo hasta la próxima semana, ¿ya? Cuídense bastante y aproximadamente vacunados podrán jugar su pichanga. Cuídense bastante también ustedes. Y no hablen con esas primas. No, 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 por favor. Preséntela nomás. Chaucito, chaucito.